Escuché a mi novio hablar de mí mientras dormía, y descubrí que nunca me había amado. Me desperté a las 3:20 de la madrugada porque Héctor estaba hablando en sueños, y lo que dijo en esos 30 segundos deshizo 3 años de mi vida con una precisión que ninguna conversación consciente habría podido igualar. No era la primera vez que lo escuchaba hablar dormido. Lo hacía con cierta frecuencia, frases sueltas sin contexto, palabras que no conectaban con nada, el tipo de murmullo ininteligible que uno aprende a ignorar cuando comparte cama con alguien. Pero esa noche las palabras fueron distintas. Esa noche fueron claras. Me desperté por el sonido de su voz y en el segundo en que abrí los ojos, antes de que mi cerebro terminara de salir del sueño, escuché mi nombre. Lo dijo de una forma que no era cariñosa. Lo dijo con un tono que no había escuchado nunca en 3 años de relación, un tono cargado de algo que tardé un momento en identificar y que cuando identifiqué me dejó completamente quieta. Era fastidio. Era el tono de alguien que habla de una carga. Y lo que dijo a continuación, en voz suficientemente alta para que yo lo escuchara con total claridad en la oscuridad de ese cuarto, fue: no puedo seguir haciendo esto. Ella no lo entiende. Nunca lo va a entender. Me quedé sin moverme. Sin respirar casi. Con los ojos abiertos en la oscuridad y el corazón latiendo de una manera que notaba hasta en las yemas de los dedos. Héctor siguió durmiendo. Siguió respirando con esa regularidad profunda de quien está completamente ajeno al mundo. Y yo me quedé ahí, en ese colchón que compartíamos desde hacía 2 años, con esa frase flotando en el aire del cuarto, preguntándome qué era exactamente lo que yo no entendía. Y preguntándome cuánto tiempo llevaba él pensándolo. No dormí el resto de la noche. Me quedé quieta para no despertarlo, mirando el techo, con la mente dando vueltas a velocidad constante intentando encontrar una interpretación de lo que había escuchado que no fuera la que mi instinto me estaba dando. Me dije que podía ser cualquier cosa. Que los sueños no son literales. Que la gente en sueños dice cosas que no reflejan lo que siente cuando está despierta. Me lo dije con mucha convicción durante un buen rato. Pero había algo en el tono, en la forma específica en que había sonado mi nombre, que no me dejaba aceptar esa explicación del todo. A las 6 de la mañana Héctor se despertó, se estiró, me preguntó si había dormido bien con esa voz ronca de quien acaba de salir del sueño. Le dije que más o menos. Me dio un beso en la frente y se levantó a preparar café. Lo observé desde la cama mientras salía del cuarto y pensé en lo completamente normal que parecía todo. En lo perfectamente integrado que estaba en la rutina de nuestra vida compartida. Y en lo poco que esa normalidad me decía sobre lo que ocurría en su cabeza cuando yo no miraba. Bajé a desayunar. Estuvimos los dos en la cocina hablando de cosas sin importancia, del día que tenía cada uno, de si íbamos a quedar con amigos el fin de semana. Y todo el tiempo yo lo observaba con una atención que él no notó, buscando algo en su cara, en su voz, en la forma en que me miraba, que me dijera si lo que había escuchado esa noche era un fragmento sin importancia o la punta de algo mucho más grande. No encontré nada concluyente. Y eso, de alguna forma, fue peor que si hubiera encontrado algo. Porque significaba que era bueno disimulando. O que yo era mala leyéndolo. O las dos cosas. Pero eso no fue lo peor de ese día. Lo peor de ese día ocurrió a las 2 de la tarde, cuando Héctor salió a hacer unos recados y yo me quedé sola en el piso. No tenía intención de hacer nada. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano y estuve un buen rato sin saber qué hacer con la energía nerviosa que llevaba acumulando desde las 3 de la madrugada. Y entonces lo hice. No lo planeé. No me dije que iba a hacerlo. Simplemente en un momento determinado me levanté, fui al cuarto, y abrí el cajón de la mesilla de Héctor. No sé exactamente qué esperaba encontrar. Quizás nada. Quizás algo que me calmara. Lo que encontré fue su libreta. Héctor tenía la costumbre de escribir cosas a mano, listas, ideas, reflexiones cortas. Era algo que siempre me había parecido encantador de él, esa forma analógica de procesar las cosas en un mundo donde todo es digital. La libreta no estaba cerrada con llave. No tenía ningún mecanismo de privacidad. Estaba simplemente ahí, en el cajón, como cualquier objeto doméstico. La abrí por la última página escrita. Y lo primero que vi fue una fecha. Hacía 3 semanas. Y debajo de la fecha, una lista. No era una lista de recados ni de ideas de trabajo. Era una lista encabezada por una pregunta que él se había hecho a sí mismo y que yo leí 2 veces antes de que me llegara del todo. La pregunta era, razones para quedarme. Y debajo había una lista de puntos. 4 puntos. Los leí uno a uno muy despacio. Ninguno de ellos mencionaba el amor. Ninguno de ellos mencionaba la felicidad. Eran razones prácticas. La comodidad del piso compartido. Los planes que ya teníamos hechos para fin de año. Lo complicado que sería explicárselo a su familia. Y el cuarto punto, que era el que más me costó procesar, decía simplemente, no quiero hacerle daño. No quiero hacerle daño. Esa era la razón número 4 por la que Héctor se quedaba conmigo. No el amor. No querer hacerme daño. Me senté en el borde de la cama con la libreta en las manos y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies de una forma muy física, como si el colchón y el suelo y todo lo que había construido en esa habitación en 2 años se hubiera vuelto de repente inestable.
Cerré la libreta y la devolví al cajón exactamente como la había encontrado. Luego fui al baño, abrí el grifo del agua fría, y me mojé la cara durante un tiempo que no supe medir. Me miré en el espejo y lo que vi no era una persona en shock. Era una persona que estaba empezando a reorganizar todo lo que sabía de los últimos 3 años desde un ángulo completamente nuevo. Porque la lista en la libreta no era algo que se escribe en un momento de bajón pasajero. Era algo que se escribe cuando llevas tiempo dándole vueltas a una pregunta y necesitas ponerte en orden. Héctor llevaba pensando en irse. No era una duda reciente. Era algo que había estado creciendo el tiempo suficiente para convertirse en una lista con 4 puntos. Cuando llegó a casa esa tarde yo estaba sentada en el sofá con el libro que había intentado leer sin conseguir retener una sola frase. Me preguntó cómo había pasado la tarde. Le dije que tranquila. Me contó lo que había hecho, lo normal que había resultado el día, y mientras hablaba yo lo escuchaba con esa doble capa de atención que tienes cuando sabes algo que el otro no sabe que sabes. Estuvimos así toda la tarde. Cenamos. Vimos algo en la televisión. Y todo el tiempo yo cargaba con esa libreta en la cabeza como si fuera algo físico y pesado. A las 11 me dijo que estaba cansado y que se iba a dormir. Le dije que yo me quedaba un rato más. Y en cuanto cerró la puerta del cuarto saqué el teléfono y llamé a mi amiga Carmen, que era la única persona que podía escuchar lo que necesitaba contar sin que se le fuera la olla. Respondió al segundo tono. Le dije que necesitaba contarle algo. Y le conté todo. La frase en sueños. La libreta. Los 4 puntos. El silencio de Carmen al otro lado del teléfono mientras hablaba fue el tipo de silencio que te dice que la persona que te escucha está tan golpeada por lo que cuenta como tú misma. Cuando terminé me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía todavía. Que necesitaba pensar. Que lo que sí sabía era que no podía seguir en esa misma cama esa noche sin hacer algo con lo que tenía dentro. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Lo que hice esa noche fue algo que no había planeado y que en otro momento habría considerado una invasión de privacidad, pero que en ese contexto me pareció la única forma de entender la magnitud real de lo que estaba pasando. Cuando me aseguré de que Héctor dormía profundamente fui al salón, cogí su teléfono que había dejado cargando en la encimera, y lo abrí. Conocía su código porque me lo había dado él mismo hacía más de un año en uno de esos gestos de confianza que en las relaciones se hacen sin pensar demasiado. Fui directamente a sus conversaciones. No a todas. Fui a buscar algo específico. Fui a buscar si había alguien con quien Héctor hablara de mí de la misma forma en que había hablado en esa lista. Y lo encontré. Era una conversación con su amigo Marcos, el amigo del que yo sabía que era su confidente de toda la vida, el que conocía sus cosas reales. La conversación tenía varias semanas y era larga. Empecé a leer desde el principio de ese hilo y lo que fui encontrando me fue construyendo una historia que era paralela a la que yo había vivido pero desde un ángulo que nunca había visto. Héctor le había escrito a Marcos hacía casi 2 meses diciéndole que llevaba tiempo sintiéndose atrapado. Que la relación conmigo había funcionado durante un tiempo pero que hacía meses que algo había cambiado en él y que no sabía cómo nombrar lo que sentía excepto que no era lo que había sido antes. Marcos le había preguntado si estaba enamorado de otra persona. Héctor había respondido que no. Que no era eso. Que era algo más difuso y más difícil de manejar, que era la sensación de que lo que tenía conmigo era cómodo pero que cómodo no era suficiente. Marcos le había dicho que tenía que hablar conmigo. Y Héctor le había respondido, con una honestidad que me resultó casi física de lo directa que era, que no sabía cómo hacerlo sin destrozarme. Que le daba miedo mi reacción. Que era más fácil seguir que enfrentarse a lo que tenía que decir. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. En ese momento entendí que me habían estado mintiendo todo el tiempo. No con mentiras activas, no con historias inventadas, sino con esa mentira más silenciosa y más devastadora que es quedarse callado cuando tienes algo que decir. Devolví el teléfono a la encimera exactamente donde estaba. Fui al baño otra vez. Me senté en el suelo con la espalda contra la bañera y estuve así un tiempo largo, en silencio, procesando. No lloraba. Eso me llamó la atención. Esperaba llorar y en cambio me quedé en ese estado extraño de lucidez fría que a veces viene después de un golpe demasiado grande para el sistema emocional normal. Lo que pensé, con una claridad que todavía hoy me sorprende, fue que tenía exactamente 2 opciones. La primera era entrar en el cuarto, despertar a Héctor, y decirle todo lo que sabía. Enfrentarlo con la libreta, con los mensajes, con la frase en sueños, y obligarlo a tener la conversación que él llevaba meses evitando. La segunda era esperar. Observar. Darle la oportunidad de hacer lo correcto él solo antes de que yo forzara nada. Elegí la segunda. No por cobardía sino porque quería ver si era capaz de llegar a esa conversación sin que yo lo empujara. Quería saber si en algún momento iba a encontrar el valor de decirme lo que llevaba pensando. Le estaba dando una última oportunidad de ser honesto antes de que yo usara lo que sabía. Al día siguiente actué con normalidad. Y al otro. Y al siguiente. Lo observé durante esos días con una atención que él no veía y que me resultaba agotadora pero también reveladora porque empecé a notar cosas que antes no había notado o que había notado pero no había querido leer correctamente. La forma en que a veces miraba el teléfono con una expresión que cerraba en cuanto yo entraba en la habitación.
La forma en que respondía a mis planes de futuro con un entusiasmo que sonaba ligeramente fabricado. La forma en que a veces me miraba con algo que ahora leía como culpa y que antes había interpretado como cansancio. Pensé que no podía empeorar. Y entonces llegó el viernes. El viernes Héctor llegó a casa a las 8 de la tarde con una expresión diferente. No supe definirla en ese primer momento, pero sí noté que algo había cambiado respecto a los días anteriores. Cenamos casi en silencio, lo cual no era habitual, y después de cenar se quedó sentado en la mesa con la copa de vino en la mano sin decir nada durante un rato. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba pensando. Le pregunté en qué. Y entonces Héctor dejó la copa en la mesa, me miró directamente, y empezó a hablar. Me dijo que llevaba tiempo con algo dentro que no había sabido cómo contarme. Que me quería, que eso era verdad, pero que el tipo de querer que sentía había ido cambiando y que no era honesto seguir si no me lo decía. Que sentía que la relación que teníamos era importante para él, pero que no estaba seguro de que fuera el tipo de relación que los dos merecíamos a largo plazo. Lo escuché hasta que terminó. No lo interrumpí. No dije nada mientras hablaba. Cuando terminó hubo un silencio y luego le hice una pregunta. Le pregunté desde cuándo lo sentía. Me dijo que desde hacía varios meses. Le pregunté si había hablado de eso con alguien. Dudó un momento. Me dijo que con Marcos, que le había pedido consejo. Le pregunté qué le había dicho Marcos. Me dijo que le había dicho que hablara conmigo. Le pregunté por qué había tardado tanto. Y ahí se quedó callado de una manera que me dijo que la respuesta que tenía no era la que quería darme. Finalmente me dijo que tenía miedo de hacerme daño. Le dije que lo sabía. Me miró con una expresión de confusión que me dijo que no esperaba esa respuesta. Y entonces le conté que sabía lo de la libreta. Que sabía lo de los mensajes con Marcos. Que sabía lo que había dicho en sueños. Y lo vi procesar esa información en tiempo real, con una mezcla de vergüenza y alivio y algo más que no supe nombrar del todo. La conversación que siguió duró casi 3 horas. No fue una pelea. No hubo gritos. Fue algo más agotador que los gritos, que es la conversación larga y honesta en la que dos personas que se han querido de verdad en algún momento se dicen las cosas que han estado callando. Héctor me dijo que no era que no me hubiera amado. Me dijo que me había amado, que los primeros años habían sido reales, que no quería que pensara que todo había sido una mentira desde el principio. Me dijo que en algún punto de los últimos meses algo en él había empezado a cambiar sin que supiera por qué ni cómo, y que en lugar de contármelo había elegido callarse esperando que el sentimiento volviera o que la situación se resolviera sola. Le dije que entendía el mecanismo pero que no podía decirle que lo entendía sin decirle también que había sido una forma de tratarme que no había sido justa. Que cada día que había pasado sin decirme nada había sido un día en que yo seguía invirtiendo en algo que él ya sabía que tenía fecha de caducidad. Que los planes que habíamos hecho, las conversaciones sobre el futuro, todo eso había ocurrido mientras él llevaba esa lista en el cajón. Se lo dije sin rabia. Con una frialdad que yo misma noté y que creo que lo afectó más que si hubiera gritado. A la 1 de la madrugada Héctor me preguntó qué quería hacer. Le dije que eso no era una pregunta que yo pudiera responder sola porque no era mi decisión la que estaba en juego. Le dije que lo que sí sabía era que no podía seguir en una relación donde la otra persona se quedaba por no hacerme daño. Que prefería el daño de una verdad dicha a tiempo que la anestesia de una mentira cómoda. Me miró durante un momento largo. Y luego asintió. Héctor se fue del piso 2 semanas después. No fue un proceso dramático. Fue ordenado y triste de una manera más profunda que el drama, porque cuando las cosas terminan sin gritos lo que queda es solo el espacio que ocupaba la otra persona y el silencio donde antes había ruido cotidiano. El primer día que me desperté sola en ese cuarto me quedé un rato sin moverme, mirando el techo, tomando nota de cómo se sentía. No era lo que había imaginado que sería. No era devastación. Era algo más parecido a la quietud extraña de cuando termina algo que llevaba tiempo terminándose aunque tú no lo supieras. Carmen vino ese fin de semana y estuvimos las dos en el piso hablando durante horas. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba en proceso de estarlo. Me preguntó si lo odiaba. Le dije que no y era verdad. No lo odiaba. Entendía que lo que le había pasado no era una decisión activa de hacerme daño sino una incapacidad de gestionar algo difícil de forma honesta. Eso no lo excusaba pero sí lo hacía más humano. Lo que no me perdonaba a mí misma era no haber visto las señales antes. No las de la libreta ni los mensajes, que esos no podía haberlos visto. Las otras. Las pequeñas. Las que habían estado ahí y que yo había elegido no leer porque leerlas significaba enfrentarse a preguntas que no quería hacerse. Eso era lo que me quedó de todo aquello. No el dolor de la ruptura sino la conciencia de que a veces preferimos no saber porque saber implica actuar y actuar implica perder cosas que todavía no estamos listos para perder. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reajuste. Reorganicé el piso. Reorganicé mis rutinas. Volví a hacer cosas que había dejado de hacer mientras estaba en la relación. No porque Héctor me lo hubiera impedido, sino porque las relaciones a veces absorben espacio sin que te des cuenta y cuando ese espacio desaparece de repente tienes que recordar quién eras antes de llenarlo. Hablé con Héctor 2 veces después de que se fuera.
La primera fue práctica, sobre cosas del piso, sobre objetos. La segunda fue más personal, ocurrió 3 meses después por iniciativa suya, y en esa conversación me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había empezado terapia. Que le había ayudado a entender por qué había gestionado las cosas de la forma en que lo había hecho, el miedo al conflicto, la tendencia a evitar conversaciones difíciles esperando que los problemas se resolvieran solos. Me dijo que lo sentía. No como disculpa que esperaba que yo aceptara para sentirse mejor. Lo dijo de la forma en que alguien lo dice cuando lo ha entendido de verdad. Le dije que lo sabía. Y lo dejé ir. Han pasado 14 meses desde esa noche en que me desperté a las 3:20 escuchando mi nombre en la oscuridad. Vivo sola todavía, aunque he pensado en cambiar el piso porque los espacios guardan memoria y a veces la memoria pesa más de lo que uno quiere cargar. Estoy bien. No de esa forma que la gente dice cuando no lo está, sino de una forma real y trabajada que ha requerido tiempo y honestidad conmigo misma. Lo que me llevo de esa historia no es el rencor hacia Héctor, que se fue diluyendo con los meses hasta quedar en algo parecido a la comprensión distante. Lo que me llevo es algo que tiene más que ver conmigo. La conciencia de que estuve en una relación durante meses sin querer ver lo que tenía delante porque verlo significaba perder algo que todavía quería. Que hay una diferencia entre no saber y no querer saber, y que durante un tiempo yo estuve claramente en la segunda categoría. Eso es lo que trabajo ahora. La disposición a ver las cosas como son y no como quiero que sean. La valentía de hacerme preguntas antes de que las respuestas lleguen de la forma más dolorosa posible. No sé si lo consigo siempre. Probablemente no. Pero intento que la siguiente vez que algo dentro de mí diga que algo no encaja, en lugar de callarlo, lo escuche. Porque resulta que la voz que más vale la pena escuchar no siempre es la de afuera. A veces es la tuya propia, diciéndote en silencio lo que llevas tiempo sabiendo y todavía no te has atrevido a nombrar.